Muchachos, hola, bienvenidos una semana más a la plataforma virtual de la Universidad del Valle. El tiempo realmente va corriendo. Ahora estamos ya en nuestra última semana, lo que compete a lo que son las clases. La próxima semana ya vamos a examen. Ha sido una clase bastante interesante, por supuesto, y bastante intensa con respecto a la cantidad de material. Pero tengo la seguridad de que ustedes han aprovechado al máximo este tiempo que hemos compartido juntos y que le van a sacar mucho, mucho provecho al conocimiento que hemos compartido a través de esta clase. Este día nosotros vamos a hablar de lo que son los diferentes recursos por inconstitucionalidad que existen como garantías constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico nicaragüense. ¿Qué es un recurso por inconstitucionalidad? Bueno, hemos entendido a estas alturas perfectamente que cuando nosotros hablamos de un recurso, nos estamos refiriendo a la garantía que nuestra constitución política, que nuestro Estado nos ofrece para lo que es la protección de los derechos constitucionales, ¿verdad? Obviamente, entonces, el recurso por inconstitucional es una garantía procesal mediante el cual el Estado garantiza la supremacía de la norma constitucional por sobre todo, recalco, absolutamente todo el ordenamiento jurídico del Estado. ¿Verdad? Esta garantía, esta supremacía constitucional se garantiza a través del uso de un recurso que tiene la capacidad, o sea, la fuerza legal para poder impugnar leyes, normativas, disposiciones y actos que tengan fuerza de ley, pero que sin embargo contravienen o contravengan la norma constitucional. Es un recurso muy importante no solamente para mantener el debido equilibrio entre los poderes del Estado, sino para mantener el debido y necesario control dentro de lo que es la jerarquía de norma del ordenamiento jurídico de un determinado Estado. El recurso por inconstitucionalidad se encuentra desarrollado en el título tercero de la Ley de Justicia Constitucional, específicamente en los artículos del 61 al 74. Pero, ¿cuál es el objeto del recurso de inconstitucionalidad? Eso lo encontramos nosotros plasmado en el artículo 63 de la Ley de Justicia Constitucional, donde dice que el recurso por inconstitucionalidad es un mecanismo de control abstracto de la norma. Ya nosotros al principio de nuestra clase, de nuestra materia en las primeras clases del cuatrimestre, hablamos con referencia a lo que es un control abstracto de la norma. Igualmente lo vamos a desarrollar en nuestro encuentro semanal a través de la plataforma Zoom. Este recurso tiene por objeto el control de una ley, decreto o reglamento para determinar si éste se opone o no a la Constitución Política de la República como norma suprema del Estado, por supuesto. Con respecto a la legitimación, nosotros nos abocamos al artículo 64 de la Ley de Justicia Constitucional y ahí ese artículo nos dice específicamente que el recurso por inconstitucionalidad puede ser interpuesto absolutamente por cualquier ciudadana, de manera personal o a través de un apoderado legal, es decir, a través de un abogado, pues debidamente facultado. ¿En qué caso se puede interponer este recurso? Bueno, cuando se considera que una ley, decreto o reglamento se oponga a la norma constitucional. Entonces, el recurso de inconstitucionalidad se dirige contra la persona titular, es decir, contra el representante legal del órgano que emitió la ley, el decreto o el reglamento que se está impugnando por considerarse
que se opone a la Constitución. Luego, en el artículo 65 de la ley, dice que la Procuraduría General de la República también será parte en la sustentación del recurso de inconstitucionalidad. El órgano competente está determinado en el artículo 66 de la ley y dice que el recurso de inconstitucionalidad le corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia conocerlo, tramitarlo, proyectar y resolver dicho recurso. Para eso se cuenta con un plazo que tiene que ver con los 60 días que se cuentan, ¿bueno?, a partir de la fecha en que entró en vigencia dicha ley, decreto o reglamento por inconstitucionalidad. Es decir, que en realidad hace falta estar muy atento de eso. Cuando se emite una determinada ley, reglamento o decreto, ¿verdad? Se cuenta, la ley dispone precisamente de 60 días a partir de la fecha de la entrada en vigencia para poder interponer un recurso de inconstitucionalidad. Para poder presentar este recurso a las instancias correspondientes, se deben cumplir con algunas cuestiones de presentación, es decir, debemos de armar la demanda o el recurso de inconstitucionalidad cumpliendo con determinados requisitos que están especificados en el contexto de la misma ley y en el artículo que acabamos de ver. Pues para esto se deben cumplir con cuestiones elementales como nombres, apellidos, generales de ley, etcétera, etcétera, de la persona que va a presentar el recurso o del apoderado legal, en el caso de que lo presente un abogado, que va a presentar el recurso. Se debe presentar igualmente dentro del cuerpo del recurso lo que es los nombres y apellidos del funcionario, que es el titular, el representante legal del órgano que emitió dicha normativa, ¿verdad? Igualmente se debe incluir la fecha de publicación en la Gaceta del Diario Oficial de esta ley que nosotros consideramos que es inconstitucional para efectos de contabilidad del plazo que nosotros tenemos para la interposición del recurso. Debemos de decir directamente cuáles son los agravios, ¿verdad? Cuáles son las disposiciones específicas de la norma que se opone a la Constitución. Igualmente, todo eso debe estar debidamente argumentado, debidamente sustentado, jurídicamente hablando, para sustentar lo que es la inconstitucionalidad que nosotros estamos alegando. Debemos de manera expresa en el cuerpo de recursos solicitar que se declare la inconstitucionalidad que nosotros estamos precisamente señalando y por supuesto debemos de colocar debidamente un lugar, un lugar para oír notificaciones que tiene que ser en la ciudad sede de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora, pues, con las ventajas electrónicas, también podemos incluir una dirección de correo electrónico, un número telefónico directo y cierto también para este tipo de cuestiones. Por el momento, nos vamos a quedar acá en este video explicativo. En nuestra próxima en nuestro próximo encuentro que vamos a tener ya este sábado, vamos a ver también cuáles son los otros recursos por inconstitucionalidad que se plantean como garantías constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a ver el recurso de constitucionalidad por omisión, etcétera, etcétera. Y también vamos a hablar un poquito sobre lo que es el abanico de derechos humanos que trascienden a fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestra última clase va a ser muy interesante, va a ser un poquito larga. Vamos a tener la oportunidad de aclarar todas aquellas dudas que se nos hayan quedado en el tintero en el transcurso de estos días, principalmente para prepararnos, ¿verdad? Para prepararnos a nuestro examen ya para la siguiente semana.
Las recomendaciones del caso, muchachos, con respecto a la información que ustedes han tenido cada semana en plataforma. Revísenlo de manera responsable, analícenlo, no se queden solamente con la información recibida, compárenlo con la ley, hagan las comparaciones de criterio. También en eso precisamente radica nuestro trabajo como profesionales del derecho. Guarden la información que tarde o temprano les será útil en lo que es el desarrollo de su vida profesional. Para mí ha sido un verdadero gusto el poder acompañarlos durante estos meses. Espero de verdad que la clase haya sido fructífera, que hayamos alcanzado los objetivos propuestos, que hayan ustedes obtenido la satisfacción con respecto a lo que esperaban de la clase y me pongo pues a su disposición para cualquier cosa en lo cual les pueda colaborar, ya sea en esta clase o ya sea en el futuro. Nos estamos viendo en nuestro último encuentro este fin de semana a través de la plataforma Zoom.